Hola, 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 hola. Bueno, pues un poquito más tarde, pero ustedes perdonen. Llevamos unos días hablando de un grupo de obstáculos importantes para la rehabilitación. Y ayer hablábamos un poco de todo lo que tiene que ver con la presión social, la presión en la calle, la presión del entorno, a veces incluso hasta de la familia, ¿no? Porque hay gente que no acaban de entender muy bien qué significa esto o de qué va esta historia de la adicción, ¿no? Y hasta qué punto pues uno tiene un problema que va más allá del mero risoteo de unas cuantas copas o rayas o apuestas o lo que sea. No entienden que hay determinadas cosas que uno por sí mismo, determinadas personas, por su propia naturaleza, no podemos manejar. Y eso no es ser defectuoso, es simplemente tener una serie de limitaciones como otros las tienen pues para jugar al fútbol o para correr o para andar en bici o para otro tipo de actividades, ¿no? Todo el mundo no puede jugar a squash ni puede jugar a tenis porque no meten una bola, ¿no? No tienen capacidades para eso, no se ven en ese punto de posibilidades. Por lo tanto, cada cual tiene las suyas. Yo tengo las mías. Con el tema del alcohol y del tabaco, que eran mis drogas habituales, yo tengo muy claro que el proceso y... Joder, si es que esto es muy sencillo, coño. A ver, durante todos mis años de consumo, de actividad adictiva, prácticamente el objetivo larvado, pero firme, de una decisión, entre comillas, no sé cómo definirla, era... es verdad que a veces era el poder consumir con control, pero también es verdad que muchas veces era ¿por qué no dejo esto de una puta vez? No me aporta nada, me hace más mal que bien, siempre la lío, siempre monto alguna, siempre estoy fuera de lugar, no acabo de entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo malo de esta historia es que, digo porque muchas veces cuando uno para, todo el mundo se extraña de esta historia, incluso en la propia familia hay dificultades, ¿no? Por eso quiero hablar hoy, después de haber hablado de la presión social, de las tensiones en casa cuando una persona empieza la rehabilitación. Ya hemos hablado lo suficiente, bueno, poco, pero suficiente del tema de la codependencia y de cómo el núcleo familiar, al tener una persona adicta dentro de él, pues se busca un equilibrio, una homeostasis, para que todo el mundo ande más o menos de forma funcional, o más bien para conseguir la funcionalidad del grupo como tal, ¿no? Que el grupo no se rompa y cada cual va adoptando sus propios roles o papeles. La pareja adopta uno, en caso de que sea un miembro de la pareja, los hijos adoptan otro, en el caso de que sean los hijos, pues los hermanos adoptan un rol, los padres adoptan otro, el padre uno, la madre otro. De todo eso hablaremos más adelante, ¿no? Pero lo que sí está claro es que en el momento en que se empieza la rehabilitación, y sobre todo si se es mujer, vuelvo a insistir, 2 de cada 3 señoras dejan la rehabilitación por presiones familiares. Sobre todo si se es mujer, pues el hecho de empezar la rehabilitación genera tensiones. Genera tensiones en cuanto será verdad, irá, no irá, esta será la buena, si se han pasado por procesos anteriores y han sido y se ha fracasado en ellos. ¿Me puedo fiar? ¿No me puedo fiar? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Ese tipo de inseguridades y de incertidumbres pues generan en casa un cierto rollo. A eso hay que añadirle un cierto mal rollo. A eso hay que añadirle que las tensiones propias del inicio de la rehabilitación. Ya veíamos estos días de atrás pues como una persona pues tiene que pasar por los síndromes de la abstinencia, tiene que pasar por los procesos de nube rosa, la crisis de curación, en fin, una serie de situaciones que hacen que uno, cuando empieza esto, esté, pues además de inseguro, pues totalmente crispado y nervioso, ¿no? El sistema nervioso de repente pierde uno de sus elementos de estabilización, valgan todas las comillas, que suponía el tener una sustancia en el cuerpo que de alguna forma pues compensaba la necesidad orgánica, dado que se había repetido muchas veces y consumido con mucha frecuencia. Una vez que se quita eso, la inestabilidad tiene que aparecer, y esa inestabilidad se traslada
Cuando una persona empieza la rehabilitación, en casa normalmente no tienen ni prostituta idea de qué se trata esto. Y se creen normalmente se cree que aquí el único asunto es cese de consumo. Y que una vez que cesa el consumo, pues bueno, pues ya está. Si ya no tienes nada más que hacer. El problema era que te emborrachabas o que te tomabas no sé qué o que no sé cuál. Y si ya no tomas eso, ya no hay problema, ¿no? ¡Ja! Lo voy a repetir otra vez, para ver si me lo aprendo. El cese del consumo no es el fin de la rehabilitación. Es el comienzo. El comienzo. Ahí empieza la rehabilitación, cuando uno deja de consumir. Cuando uno deja de consumir del todo y todo tipo de sustancia adictiva. El tabaco también. El tabaco es una droga que mata más que todas las demás juntas. Cojones. A ver si se os meten en la... Digo esto porque sé que por ahí anda alguien que fuma. El tabaco es la droga más peligrosa que existe. Así que... y muchos de los familiares que consumen tabaco o a veces alcohol, pues se lo tendrían que mirar también a ver el por qué razón siguen consumiendo, ¿no? Si es algo lúdico, pues bueno, es que cualquier droga se puede consumir con un espíritu lúdico. Sí, ¿no? Sí. Un piquito de heroína en plan lúdico, pues es una cosa muy guay, ¿eh? Te deja, te relaja que no vayas. Ya. Y una raya de coca, o de speed, y unas pirulillas de MDMA, y pues eso es lo que a uno se le ocurra, ¿no? Cualquier alterador del estado de ánimo que se consuma con la suficiente frecuencia en personas que tengan cualquier tipo de carencia afectiva de la infancia o posterior, de inseguridades o de una personalidad radical y cerrada a la comprensión, va a tener un problema de adicción, se ponga como se ponga. Así que cuando una persona adicta, la que desequilibra o ha hecho que el equilibrio del grupo varíe para poder tener controlada o compensada esa desviación que es la adicción, cuando esa persona deja de consumir, el resto del grupo familiar se ve desequilibrado. Y si no hacen algo al respecto, como puede ser entrar en los grupos de familiares y hacer una rehabilitación también, pues va a ser muy difícil que eso se vuelva a equilibrar. Así que lo que tenemos que tener muy en cuenta en esta historia es que el mero hecho de dejar de consumir no tiene por qué solucionar todos los conflictos familiares relacionados con la adicción o no que hayan surgido durante años. El hecho de dejar de consumir no soluciona esos conflictos. Va a solucionar muchos, pero no todos. Y además, al principio, las primeras semanas suelen ser muy tensas por muy diferentes razones. Por ejemplo, se pueden haber amontonado rencores, dolor, vergüenza, culpa, y no van a desaparecer por el simple hecho de dejar de consumir, de apostar o de comportarse adictivamente, ¿no? Así que es muy habitual que las familias pues sigan desconfiando de las promesas tras miles de ellas incumplidas y la persona que está rehabilitándose pues se puede sentir humillada, herida por eso, ¿no? Porque es que no se fían de mí. ¿Cómo cojones se van a fiar? Joder, si llevas 30 o 40 años haciendo el canelo, ¿qué pretendes? ¿Que en 3 o 4 días, o 3 o 4 meses, o en 3 o 4 años ya se empiecen a fiar de ti y ala, y ya está, y qué bien, qué guapo es, y qué bien lo hace? Hombre, pues no, te va a costar un poquito más. Y también puede ocurrir que después de haber pasado de determinadas responsabilidades durante mucho tiempo, como era mi caso, por ejemplo con mis hijos, pues luego cuando te empiezas a encontrar bien y quieres tomar el mando del tema, pues los chavales te digan dónde estabas tú cuando te necesitábamos, ¿no? Bueno, en mi caso tiene dos caras la moneda, ¿no? Una cosa era que yo he estado poco con mis hijos porque consumía, pero también he estado poco con ellos porque estaba permanentemente trabajando fuera de casa. Todo hay que decirlo. Entonces, cuando uno está por ahí fuera de casa en hoteles y en algunos hoteles de determinados sitios que, bueno, mejor no hablar, pues, y ganamos el sueldo de la manera, en fin. Es que, claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Y aquí a la hora de exigir, no estabas cuando te necesitamos, pues se pueden hablar de muchas maneras las cosas y ver las versiones de cada cual, ¿no? Porque no, ni es solo todo lo que reluce, ni tampoco es otra cosa. Entonces, bueno, pues
Eh, no sé, hay puntos de fricción y es natural que los haya porque somos gente y a la gente nos pasan estas cosas. Por otro punto puede ser la asistencia continuada a las terapias, ¿no? Pues que pueden suponer en casa una... esto es cojonudo. Cuando pasábamos mucho tiempo en las tascas o por ahí consumiendo, pues no parecía que nadie nos echara en falta. Y resulta que cuando estamos en terapia parece que faltamos demasiado de casa. A ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos. Porque a veces, pues es que, claro, ¿de dónde vienes? Pues de terapia, pero es que tanto necesitas ir. No sé. Cuando me daban las pastillas para el dolor o cuando te dan unas pastillas para otras cosas, nunca te preguntan, ¿y tanto tienes que tomar? Pues tengo que tomar lo que tengo que tomar, lo que me han mandado. Y en el caso de la adicción, pues ni te cuento, ni te cuento. Pero bueno, como hay gente que no entiende, a ver, hay gente que no entiende porque en el fondo no quiere entender. Porque los que quieren entender se meten en los grupos de familiares y están ahí al pie del cañón intentando aprender de qué va toda esta historia y cuál es su problema. Su problema en cuanto al hecho de vivir con una persona adicta durante muchos años. Eso es un problema que genera muchos problemas y cada cual se lo tiene que mirar. Y ya vale de echar balones fuera. Entonces, cuando el familiar empieza a se pone en rehabilitación también, estas tensiones de casa pues son menores, o son más llevaderas, o se enfocan de una manera diferente, sencillamente porque cada una de las partes está haciendo su proceso terapéutico. También lo pueden hacer los hijos, no tienen por qué ser la pareja, ¿no? Y en el caso de que sean los hijos, pues pueden ir los padres a la terapia familiar, ¿no? Básicamente la persona que cumple el rol de facilitador en la adicción, la persona más directamente apegada a la persona adicta, la que está más pendiente de él, la que le salva el culo permanentemente, vamos, la que le saca la cara, la que le llama a la empresa, oye, que está con fiebre, que tiene catarro, que no sé qué, que no sé cuál. Esta persona cumple roles y no... ¿Qué coño? Sí, ¿por qué no? Suelo hacer referencia mucho a la frase de un tal Brasdaf que dice, ya lo habéis oído en alguna ocasión, te necesito, pero te necesito mal. Si estás bien, no te necesito. Yo sé que es una salvajada esa frase, pero es real. Nosotros lo hemos vivido aquí esto. El otro día se lo contaba al psicólogo de aquí. El caso de uno de... No sé si son... Es que no son chascarrillos, son cosas... Yo he tenido a un compañero... Fijaos cómo son las cosas. Hace 22 años y un poquito más yo me senté por primera vez en un grupo de terapia. A mi lado se sentó otro chico, porque yo entonces era un chico, y yo me quedé. Es decir, volví a la siguiente terapia. Él no volvió. 8 años después, al abrir yo un grupo de terapia, aquí en este pueblo, en Lasarte, donde estoy ahora, me pasé un par de semanas o 3 leyendo libros en el local porque no aparecía ni el tato. Hasta que un día llamó a alguien. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que ese alguien era el compañero aquel que había estado sentado a mi lado mi primer día, ¿no? Yo no me había olvidado nunca de él. Éramos dos nuevos, él y yo. Y yo continué y él no continuó. Como os podréis imaginar, la diferencia entre los 8 años de rehabilitación que llevaba yo y los 8 años de desastre que llevaba él era impresionante. ¿Qué tiene que ver esto con los problemas en la familia? Pues muy sencillo. Este mozo era un atleta de estos de élite. Y por culpa de sus problemas mentales y adicciones, tenía una discapacidad, una pensión. Y un día se me presentó la señora de mi amigo, porque al final fuimos como amigos, y me dijo que su marido no podía seguir poniéndose bien. Que no se podía seguir poniendo bien, que no podía seguir mejorando, que si seguía haciendo eso, le iban a quitar la pensión. Collons, como dicen por ahí, que le iban a quitar la pensión. Y se lo llevó.
Le convenció y se lo llevó. Dejó la rehabilitación. Se fueron a vivir a otra a la zona de Levante, donde los padres tenían un restaurante, tal. La señora conocía a otro señor de piel morena, muy morena, muy morena, muy morena, y le dejó al colega con una mano delante y la otra detrás. No se ha rehabilitado nunca. En el caso opuesto es otro compañero fallecido, al cual, pues bueno, es uno de los casos más visibles de este problema que refiere Brasdaf, ¿no? Que dijo en 1990, ¿no? Te necesito, pero te necesito mal. Este hombre venía a rehabilitación con la familia muy implicada, para hermanas, pero su pareja no venía a la rehabilitación de familiares. No quería ni oír hablar del tema. Cuando este hombre estaba bien, la pareja no venía a rehabilitación porque estaba mal. Estaba fatal. Pero fatal de cama, fatal de cama. Claro, se llegaba a poner tan mal que el colega en cuestión pues acababa consumiendo. Y en cuanto empezaba a consumir y recaía, la señora en cuestión se recuperaba como una rosa. Y empezaba a cuidar de él, a salvar todos los problemas, a limpiar todas las porquerías que iban quedando por, etc. Cuando reiniciaba el proceso, ella volvía a caer. Y así, hasta que se lo llevaron de aquí, se fueron a un médico muy famoso de aquí, de al lado, de esos que son tan grandes, que son los de Bilbao. Y bueno, pues al final al hombre un día pues le dio un viaje y se murió de un infarto. Ya está. No hemos vuelto a saber ni de la familia ni de la pareja. Ellos sabrán lo que hacen. Pero estas cosas funcionan así. Y funcionan así porque es que el familiar, cuando su rol de control y de decisión queda eliminado porque la persona adicta se pone bien, pues no le quedan más narices que afrontar sus propias carencias. Tienen que quitar la mirada del espejo que es el adicto, de estar focalizadas en la persona adicta, y la tienen que poner en sus propias carencias. Cuando el adicto se ha rehabilitado, ¿qué función va a hacer la persona que le ha estado cuidando siempre? ¿A quién tiene que cuidar? Debería de cuidarse a ella misma o a él mismo. Pero claro, es que esto es como todo. Es más fácil sangrar que sudar. Y el estar pendiente permanentemente de algo de alguien evita que uno esté pendiente de sí mismo. Esto a nosotros nos jode muchísimo cuando empezamos la rehabilitación y a los pocos tiempos nos dicen que por orden de prioridades, lo primero es la persona que está enferma. Es decir, si quieres tirar para adelante en esta historia, da un paso al frente y hazte cargo de tu vida. Lo primero en tu rehabilitación eres tú. Lo siguiente primero es no consumir. Lo siguiente primero es acudir a las terapias y lo siguiente primero es conocer la enfermedad al máximo nivel. Claro, ese orden de prioridades pues es muy incómodo para mucha gente, pero para el familiar tendría que ser igual. Pero para que eso le ocurra al familiar, tendría que ir a las sesiones de rehabilitación del sitio donde esté. Si no tiene la gracia de que no haya grupos de familiares, pues hombre, pues tendrá que buscar otro tipo de ayuda. Sí, es verdad que a veces se salen antes los enfermos que el familiar, pero también es verdad que la adherencia a la rehabilitación de los familiares es prácticamente nula, estadísticamente hablando, ¿no? Son muy pocos los familiares que se mantienen más allá de los 4, 5, 6 años. Y hay adictos que llevan 20 y tantos. No conozco ya muchos familiares que lleven 20 y tantos. Y en Arigui tenemos algunos que llevan más de 10, familiares, pero 2. El resto vienen, picotean, ven de qué va el tema, y en cuanto la cosa empieza a que aquí no venimos a hablar de la persona adicta, aquí venimos a hablar de lo que te pasa a ti con la persona adicta. Cataclín, y a lo mejor pues la Yolandita, que es la que está ahí con los familiares, les pega un tironcito de orejas, pues se cogen y se piran, porque no les gusta que nadie les diga. No les gusta saber, porque prefieren creer. Y siempre han creído, y desde ese prisma han funcionado, que creyendo lo que creen, ellos controlan al familiar. Pero si no lo has controlado nunca, si la prueba es que está en un centro de rehabilitación, ¿qué cojones vas a controlar? Si estás huyendo de ti, focalizándote en él, deja de huir, céntrate y mira a ver quién
es la persona que realmente tiene el problema. Porque a lo mejor es una, pero a lo mejor son las dos, o los tres, o los cuatro, o los 5 miembros del núcleo familiar. ¿Qué cojones? Aquí problemas tenemos todos. Pero claro, es mucho más sencillo tener a uno que los tenga muy gordos porque así nos focalizamos todos en él y se convierte en el carro de las hostias. Pero claro, si el carro de las hostias se arregla, ¿a quién le atizamos con el látigo? Y ya empieza el problema. Empieza la incomodidad en casa. Los roles de control y de decisión empiezan a cambiar. Cada cual tiene que mirar su propio problema. Y cuando uno lleva toda la vida focalizado en los problemas de otro, pues le cuesta mucho dar la vuelta al espejo y decir, espera, que esto va conmigo, ¿no? Entonces, la adherencia al tratamiento es mínima. Pero vamos, en un 90%, en un 98% de los casos es mínima. Sobre todo si en las terapias se trabaja con fundamento. No vamos a los grupos de familiares. Aquí no viene la gente a contar chismes o comportamientos de la persona adicta. Vienen a contar sus propios problemas, sus propias angustias y sus propias inseguridades. La persona adicta los cuenta en sus reuniones y el familiar los cuenta en las suyas, si quiere. Una reunión de familiares no es un centro de chismorreo, no debe serlo. En el que uno sepa lo mal que lo hace el otro lo ve que lo hace el uno. Bueno, que ya sabemos cómo va esto, ¿vale? Y a veces el dolor ajeno pues no tiene por qué ser un consuelo. El mal de todos, consuelo de tontos, pues no sé yo. Tener claro que los familiares, cuando el proceso de rehabilitación empieza, hay una serie de síntomas de abstinencia que el otro día los estuvimos viendo, que como no se tenga claro que el mal humor y la irritabilidad que ocasionan nos van a mantener en una tensión y que cualquier roce, cualquier fricción puede mandar todo al hacer puñetas y desestabilizarlo, cuando un proceso de rehabilitación es incipiente, cualquier cosita puede valer para desestabilizarlo. Es muy fácil. Cualquier chispa puede montar la hoguera. Es muy fácil. Somos altamente vulnerables, altamente sensibles y altamente susceptibles. Y si alguien no lo sabe es porque no ha entendido muy bien de qué va esto. Cuando las situaciones estas empiezan a ser demasiado difíciles de evitar, pues lo normal es que le lleven a la persona adicta a la búsqueda de excusas para volver otra vez a liarla. No sabe gestionar sus emociones, no sabe gestionar su dolor, ni su angustia, ni su inseguridad, ni siquiera sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Y se empieza a plantear que, bueno, como no me creen, pues mira, que les den por donde sea, estaba mejor antes, ¿no? Y empiecen otra vez a darle al tema. Es una pataleta infantiloide que bueno, pero es que muchas veces pues porque nosotros somos de recompensa inmediata y necesitamos que la gente empiece a confiar en nosotros enseguida, ¿no? Y duele mucho cuando te acusan de haber consumido o haber hecho algo sin haberlo hecho, ¿no? Y nos cuesta mucho acostumbrarnos a que en la familia pues nos suelten perlas de estas cada vez que sospechan. Pero es que tienen que soltarlas. ¿Cómo no van a soltar? Si llegas un día hablando más alto de lo normal, aunque no huelas a nada, o aunque tengas las pupilas normales, o aunque... tiene que haber un proceso de desconfianza. Y gestionarlo tiene mucho que ver con que las familias acudan a los grupos de rehabilitación de familiares. Y por mucho que se diga y se repita, esto no se consigue. ¿Por qué? Pues porque las familias, muchos familiares están en el yo creo, a mí me parece. O sea, es de juzgado de guardia que muchos familiares crean saber más de adicciones que los técnicos o los expertos del centro donde se rehabilitan sus familiares. Al punto de llevárselos, porque esto no funciona. Es que no te está funcionando, es que estás peor que antes, es que tienes peor carácter, es que vaya mierda de sitio, es que ¿qué te están diciendo ahí? Es que te están comiendo el coco, es que eso es una secta, es que nos veis muchos, es que es muchos, es que es muchos, es que... Y tú vente a casa conmigo que ya verás como si tú me haces caso a mí y yo te saco de esta. ¡Ja! ¡Ja! Y luego pasa lo que pasa. Cuando se produce de nuevo la recaída, entonces, a lo mejor la familia que ha hecho eso ya se siente feliz porque tiene otra vez al muñeco, al que manejar, al que manipular, al que echarle culpas y al que decide y cantarle las 40 porque al día siguiente está lleno de culpa y de dolor. Igual estoy poniéndome muy duro con los familiares, pero es que como siempre soy muy duro con las personas adictas, pues a veces, si me está viendo o oyendo algún familiar, pues que se lo piense, porque a veces, tanto en ellos como en nosotros, en este tema de las adicciones y de las coadicciones,
Querer no es poder. Hay que querer, sí, pero hay que hacer más cosas que querer. Querer se tiene que traducir en una serie de actividades y de hechos que tengan que ver con un proceso encuadrado de rehabilitación, un proceso con un esquema, con un planteamiento, con un desarrollo en el que la persona codependiente se pueda rehabilitar a la vez que lo hace la persona dependiente. Así que en casa hay que tener paciencia y nosotros tenemos que tener paciencia en casa. La mejor manera de conseguir ese lote de paciencia es que cada uno haga su trabajo. Si esto no es así, pues difícilmente los caminos van a diverger. O sea, cada uno irá por un lado y al final, pues es que lo que no podemos pretender es que converjan hasta chocar o que se separen hasta dejarse tanto que ya pues se rompa la relación. La postura más correcta es las líneas paralelas, ¿no? O sea, uno se rehabilita, la otra se rehabilita y poco a poco pues se va saliendo adelante, ¿no? Cada cual con sus propias carencias, cada cual con sus motivaciones, y sí es verdad que hay muchos familiares que no tienen ningún tipo de dolencia ni nada. Hombre, pues si llevas más de 5 o 10 años viviendo con una persona adicta, algo no va bien, algo va mal. Y el hecho de que no te lo preguntes no quiere decir que no lo tengas. Que no se sienta no quiere decir que no esté. Entonces, pues, no sé, lo mismo hoy está un poco asquerosillo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así que si no queréis más, mañana no enchuféis el cacharro. Y si queréis, pues lo enchufáis. Y sobre las 6:30, un poco antes, un poco después, según el día y mis quehaceres habituales, que suelen ser muchos, pues no me hagáis caso. Que muchos besos para todos y todas. Y mañana nos vemos si queréis. Agur.